Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Lick. tardes, Lick. Buenas tardes, Buenas Lick. tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos. El día de ayer veíamos lo que son distribuciones muestrales y también el teorema de límite central y las distribuciones muestrales relacionadas con la curva normal, si no me equivoco. Entonces, hoy vamos a entrar a la parte de estimación. Entonces, vamos a ver, permítanme, por aquí a la parte de estimación. Entonces, permítanme aquí, vamos a ver, vamos a entrar a la parte de estimación estadística. Como les mencioné anteriormente, toda esta unidad pues se va a basar en que uno obtiene una muestra y a partir de esa muestra pues saca conclusiones o nos ayuda para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, en estadística hay dos tipos de estimación, por decir algo. Nosotros, bueno, ¿qué es estimación en sí? Lo que tratamos de hacer es estimar un parámetro de la población, ¿verdad? Recuerden que los parámetros son los que nosotros desconocemos, no sabemos su valor porque pertenecen a la población y generalmente no conocemos la población, ¿verdad? Sino que conocemos la muestra. Y en la muestra lo que hay son estadísticos, que era lo que les decía que era una distribución muestral, ¿verdad? Una distribución de probabilidad a partir de un estadístico. Entonces, el proceso de estimación es nosotros poder estimar un parámetro de la población a través de los estadísticos. Entonces, esa es estimación estadística. Esta estimación se puede lograr de varias formas, o en sí hay, por decirlo así, como dos tipos de estimación. Entonces, está la estimación puntual, y está la estimación por intervalos de confianza o por intervalos se le llama. Entonces, dos tipos de estimación. Estimación puntual y estimación por intervalo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. La estimación puntual es un solo valor, un solo número que se utiliza para estimar un parámetro desconocido de la población y al valor usado se le llama estimador. Es el estimador. Entonces, la estimación puntual es un solo valor. Con un solo valor, yo estimo el valor desconocido del parámetro. Por ejemplo, yo les preguntaré, digamos, ¿cuál es mi edad? Entonces, mi edad es un valor, ¿verdad? Pero se desconoce, por decirlo así, es un parámetro de la población, un parámetro desconocido, podríamos decir, por mencionar un ejemplo. Entonces, yo les pregunto, digamos, a cada uno de ustedes que me diga cuál es mi edad, entonces quizás me digan ahí varios años, ¿verdad? Que 30, que 40, que no sé, ¿verdad? Entonces, esas son como estimaciones puntuales, ¿verdad? Que están haciendo acerca de un parámetro de la población. Pueda que unos estén bastante cerca de lo que es mi edad o pueda que unos se alejen bastante, ¿verdad? Entonces, eso es una estimación puntual, un solo número para estimar al verdadero valor del parámetro. A veces, pues, tiende a bastante... de que a bastante error, ¿verdad? Porque un solo número es el que estima el parámetro. Con un solo número puede estar muy alejado del valor verdadero, ¿verdad? Entonces, esta estimación es por ello de que no es tan eficaz, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si estamos estimando a una media, entonces el mejor estimador podríamos decir que es la media muestral. Y sería la media de la muestra. Entonces se utiliza esa media de la muestra para estimar a la media de la población, podríamos decir. Por ejemplo, en el caso de la desviación o de la varianza poblacional, recuerden que estos son poblacionales aquí, entonces nosotros podríamos utilizar la desviación estándar, ya sea muestral o en este caso la varianza muestral, ¿verdad? Para estimar a la varianza poblacional. Se colocan así porque en realidad hay varios estimadores, porque recuerden que al valor usado se le llama estimador. En realidad hay varios estimadores para un mismo parámetro, pero siempre hay uno que es mejor y eso ya está demostrado matemáticamente. Por ejemplo, para la media, ya está demostrado que para la media el mejor estimador que hay es la media muestral, porque también la media podría decir, bueno, yo voy a estimar de que la media con la mediana podría ser, o con la moda, no sé, ¿verdad? Entonces, pero ya está demostrado que para la media poblacional el mejor estimador es la media muestral. Igual para todos estos que les coloqué aquí también, ¿verdad? Ya está demostrado. Podríamos tener que yo quiero estimar una proporción.
quiero saber cuál es la proporción de mujeres que hay en el país, podríamos decir, o que hay en un colegio, en algún colegio específico. Entonces, se puede estimar con la proporción de la muestra que yo obtenga. Y esa es un tipo de estimación que se le llama estimación puntual. Y al valor que se utiliza se le llama estimador. Pero como le digo, esta no es tan eficaz por ello, porque tiende a tener bastante error, bastante diferencia entre la estimación y el parámetro del que estamos estimando. Entonces, este es el primer tipo de estimación. Este es algo de lo que les estaba mencionando, ¿verdad? No hay forma también de saber qué tan buena es, porque en realidad yo no sé si en realidad está bien esa estimación, qué tanto error tiene. Yo me alejo bastante del parámetro o no, entonces no, uno no puede saber qué tipo de error está cometiendo o cuál es ese tiempo, de cuánto es ese error que está cometiendo al hacer esa estimación. Entonces, es por ello que entra el otro tipo de estimación, que se le llama estimación por intervalos. Entonces, como su palabra lo dice, lo que uno busca es un intervalo, son dos valores, ¿verdad? Dos valores, donde de esos dos valores yo voy a tener la certeza o la confianza, un grado de confianza, que dentro de esos dos valores va a estar el verdadero valor del parámetro de la población. Entonces, ahí sí yo sé de cuánta confianza tengo de que mi parámetro se encuentre dentro de esos dos valores. Por ejemplo, con el ejemplo de la edad que les estaba diciendo, de mi edad, ustedes me decían así, 25, 40, 30, en fin, ¿verdad? Em, pero es mejor si yo me doy un intervalo, ¿verdad? Que o sea, ustedes me digan, su edad está de 25 a 50 años, por decir algo, o de 25 a 45 años, o de 20 a 45, ¿verdad? Entonces, ese ya es un intervalo, ya tenemos dos valores donde tenemos una certeza o un grado de confianza, digamos, un grado de confianza puede ser del 95%, del 90%, ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, de que el verdadero valor del parámetro se encuentra ahí dentro, ¿verdad? Es decir, de que mi edad está dentro de ese rango, podríamos decir, en este caso, para que vayamos comprendiendo esto. Entonces, este es el otro tipo de estimación, que es la estimación por intervalo de confianza. Entonces, dice que es un conjunto de valores entre dos extremos dados, obtenidos a partir de datos muestrales en el que hay una determinada probabilidad de que se encuentre el parámetro, ¿verdad? A esta probabilidad se le conoce como nivel de confianza, que era lo que les estaba mencionando, la confianza que tenemos de que el verdadero parámetro se encuentre dentro, dentro de esa, o bueno, dentro de ese intervalo. Entonces, en realidad es una probabilidad y a esa probabilidad se le conoce como nivel de confianza. Yo puedo decir que tengo 0.90 de probabilidad, es bastante alta, ¿verdad? O 0.95, 0.98, 0.99, y esa probabilidad se la conoce como nivel de confianza. Entonces, en realidad, lo que se hace es como un muestreo repetido, por decirlo así. ¿Cómo es un muestreo repetido? ¿O qué es lo que hace la estimación por intervalo? Lo que hace la estimación por intervalo es que en el muestreo repetido, es decir, si yo volviera a hacer el estudio, por decirlo así, y me encuentre otro intervalo, lo vuelvo a hacer y me encuentre otro intervalo y me encuentre otro intervalo y así sucesivamente, yo voy a estar, digamos, 95% segura de que todos los intervalos que yo me voy a construir de esa misma forma van a contener al verdadero valor del parámetro de la población y solamente, digamos, un 5% de ellos, que sería como el complemento, no lo va a contener, que ese es el grado de error. Y eso es en el muestreo repetido, pero hay bastante confianza de que sí lo contenga. Entonces, esa es la importancia de la estimación por intervalo, ¿verdad? De que yo ya tengo una probabilidad, que le llamamos grado de confianza, nivel de confianza, de que mi parámetro se va a encontrar ahí, ¿verdad? Dentro de ese intervalo. Entonces tenemos algunos conceptos. Bueno, aquí dice estimación por intervalo de un parámetro. En general vamos a poner o vamos a denotar a un parámetro con la letra teta. Recibe el nombre de intervalo de confianza. Entonces, una primera definición es el de nivel de confianza, ¿verdad? Les estoy mencionando el nivel de confianza.
Entonces, el nivel de confianza se representa por 1 menos alfa. 1 menos alfa es el nivel de confianza. Dice que es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje con el que queremos realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Entonces, grado de certeza o la probabilidad, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar expresado en porcentaje. Y esto es, nosotros lo que queremos hacer, ¿verdad? Es la estimación, ¿verdad? De un parámetro a través del estadístico, ¿verdad? De cualquier estadístico, sean de medias, de proporciones, de varianzas, de diferencias de medias, de diferencias de proporciones, y todos ellos los vamos a ver aquí. Al final es seguir exactamente la misma línea, solamente que el estadístico va a ser distinto o el parámetro a estimar va a ser diferente. Entonces, obviamente la fórmula va a cambiar, pero siempre conlleva los mismos elementos. El otro es el nivel de significancia, es como el complemento del nivel de confianza. Ustedes se fijan, el nivel de confianza se denota como 1 menos alfa. Yo puedo decir que 1 menos alfa es del 95%. Entonces, alfa sería del 5%, que sería su complemento, ¿verdad? Y a ese alfa se le llama nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia dice que es el margen de error asociado al nivel de confianza de un intervalo. Es una medida, dice, de las posibilidades de fallar en la estimación mediante intervalo. Entonces, después vamos a ir viendo que este alfa en pruebas de hipótesis también tiene un significado similar. Es un tipo de error, pero aquí lo vamos a denotar como que es el margen de error asociado al nivel de confianza. Y es una medida de las posibilidades de fallar, ¿verdad? En la estimación mediante intervalos, que era lo que les mencionaba. En el muestreo repetido, si tiene 95% de confianza de que todos los intervalos que se construyan de esa misma forma van a contener al parámetro de la población, y solamente un 5% de ellos no lo va a contener, que ese es el nivel de significancia, 5% de ellos. Entonces, aquí tenemos que alfa sería el 100%, ¿verdad? Menos el nivel de confianza. Por ejemplo, si mi nivel de confianza es del 95%, entonces mi nivel de significancia sería del 5%. Ese es el grado de error que yo estoy cometiendo al hacer la estimación, ¿verdad? Al hacer esa estimación. Un intervalo o un buen intervalo de confianza será aquel cuyo nivel de confianza sea bastante grande, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo tengo 90% de confianza, puedo decir de que mi parámetro se encuentra dentro de ese intervalo, o un 95% de confianza, o un 98% o un 99%. Generalmente sé que nosotros queremos que los niveles de confianza sean bastante grandes porque se tiene mayor confianza, pero también deben de saber de qué es lo que quiere el investigador. Por ejemplo, digamos, si yo tengo un intervalo de confianza, veamos, del 95%, digamos, vaya, y mi intervalo de confianza del 95%, digamos que es de 20, digamos, lo vamos a comprobar con algún ejemplo para que ustedes más que todo me entiendan la idea. Digamos que del 95% el intervalo de confianza me salió, por decir así, me salió por decir algo, vaya, que están estimando alguna media de alguna edad. Me salió pongámosle, de 25 a, a 40, por decir algo. Y digamos que yo ya no quiero un intervalo de 95, sino con los mismos datos y todo, yo reduzco mi nivel de confianza y lo pongo ahora del 90%. ¿Qué va a pasar con el intervalo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el intervalo? ¿Se va a volver más amplio o se va a volver más angosto? Estoy disminuyendo mi nivel de confianza. Lo tenía el 95% y lo disminuyo al 90%. Entonces, si yo lo disminuyo, voy a tener menos confianza, ¿verdad? Voy a tener menos confianza. Pero, ¿qué va a pasar con mi intervalo? En realidad se va a volver más angosto. Sí. Por ejemplo, exactamente, se va a volver más angosto. Digamos que este era de 25 a 40, pueda que el otro intervalo, no sé, me quede quizás pongámosle de 28 a 37, digamos. Es más angosto, ¿verdad?
tengo menos valores ahí, ¿verdad? Es más angosto el intervalo. ¿Y qué pasa si yo lo quiero aumentar? Si yo en vez del 90 le coloco del 99, digamos. Entonces tengo más confianza, tengo mayor confianza, pero mi intervalo se va a volver más amplio, más grande. Por ejemplo, me puede quedar aquí quizás de 20 a 50, por decir algo. Entonces mi intervalo se vuelve más amplio. He ganado confianza, pero pierdo precisión. Entonces, ¿por qué? Porque mi intervalo se vuelve más amplio. Uno lo que quiere es que los intervalos sean como que los más angostos posibles, pero entre más angosto sea, voy perdiendo más confianza, voy perdiendo más confianza. Entonces, todo esto depende del investigador. Si quiere mantener una confianza grande, quizás tenga un intervalo demasiado amplio, pero también depende de los datos, ¿verdad? Quizás no haya mucha diferencia entre un 95, un 90 y un 99. Quizás no haya tanta diferencia, así como se los muestro por aquí, ¿verdad? Quizás no haya tanta diferencia. Entonces, quizás decide tener mayor confianza, aunque sea un poquitito más amplio, por decir algo. Pero eso es lo que es, o eso es lo que miran los investigadores. Según la literatura, el que más se utiliza siempre es el del 95%. Siempre el que más se utiliza es el del 95%. Y al otro, pues como le digo, va dependiendo de qué es lo que el investigador quiere. Entonces, si quiere un intervalo, pierde un poco más de confianza, pero su intervalo es más angosto. Tiene un 90% de confianza de que el parámetro se encuentre aquí, pero el intervalo es más angosto, gana precisión, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo mayor confianza? Tengo mayor confianza de que mi parámetro esté aquí, pero pierdo precisión porque mi intervalo se vuelve más amplio, ¿verdad? Se vuelve más grande. Entonces, esas son cosas que deben tener en cuenta. Más que todo, como les menciono, interpretación, ¿verdad? ¿De qué significa todo esto? Entonces, todo esto va relacionado con la curva normal, con el teorema de límite central también, y por acá representado te tenemos que este es el nivel de confianza, esto que está aquí en medio, por decirlo así, y aquí a los lados vamos a tener, por decirlo así, las colas o las colitas. Entonces, este es mi nivel de confianza, se representa por 1 menos alfa. Por ejemplo, aquí podría tener 95%, pero en las colas estaría compartido, por decirlo así, o estaría dividido, ¿verdad? Lo que falta, porque recuerde que al final todo esto debe sumar 100. Entonces, si aquí tengo 95%, falta 5%, ¿verdad? Entonces, eso se distribuye uniformemente aquí. Aquí queda alfa medios y aquí también queda alfa medios. Al final aquí quedaría 2.5, que sería 5 entre 2, ¿verdad? Sería 2.5% y aquí también sería 2.5%. Entonces, para que todo sume 100%, ¿verdad? Esto es para obtener un Z que le vamos a llamar, pero ustedes van a tener una tablita, quizás les enseñe a sacarlo, pero ustedes no van a tener la necesidad de sacarlo, ya con una tablita ustedes pueden obtener esos valores, por decir así. Entonces, pasemos por acá lo siguiente. Los siguientes son como los elementos que conforman la fórmula general de los intervalos de confianza. Entonces, esta es la fórmula general de los intervalos de confianza. Va a tener siempre tres elementos básicos. Siempre van a estar estos tres elementos básicos. Entonces, para cualquier parámetro, esta es la fórmula general. A partir de esta fórmula se derivan todas las demás dependiendo de cuál parámetro sea el que se va a estimar. Entonces, el primero, ¿de qué elemento es el estimador puntual? Si recuerdan, este es el que les decía de la estimación puntual. Es el valor que se hace de la estimación puntual, se le llama estimador. Entonces, este es el que va acá, el estimador. Entonces, es el estimador que se denota con teta sombrerito, con teta sombrero, como aquí para denotar que es estimado. El otro es el factor de confiabilidad, también se le llama nivel de confianza, factor de confiabilidad o nivel de confianza. Entonces, este es lo que va acá, dice un más menos. ¿Por qué un más menos? Porque recuerden que es un intervalo, entonces primero se va a restar y después se va a sumar. Entonces, primero se va a sumar esta multiplicación aquí y después se va a restar esta misma multiplicación del estimador para conformar el intervalo de confianza. Entonces está lo que es el factor de confiabilidad o nivel de confianza, es el mismo, ¿verdad? Bueno,
factor de confiabilidad no es el nivel de confianza, ¿verdad? No es que aquí va a ir el 95%, creo que lo dije mal. Es factor de confiabilidad o coeficiente de confiabilidad también se le llama, o coeficiente de confianza. Así es la otra forma de llamarlo. Y el otro es el error estándar del estimador. Recuerden que se los mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Que era sacarle la raíz cuadrada a la varianza del estimador que teníamos ayer, que era la varianza en aquel caso de la media. Entonces, por ahí ya tendríamos cuál es el error estándar para la media, quizás. Pero aquí es en general el error estándar del estimador y por eso se denota con la letra sigma, que les mencioné de que para nosotros, de que ahora va a ser este error estándar del estimador. Entonces aquí tenemos la fórmula. El valor de confianza va a ser igual a esto, este factor se multiplica por este error y a esta multiplicación se le llama precisión del intervalo de confianza o anchura del intervalo. Entonces cuando les pregunten por la precisión o cuando les pidan la precisión es esta multiplicación. Y bueno, aquí era algo de lo que les mencionaba, que los intervalos largos proporcionan estimaciones imprecisas, mientras que los intervalos cortos proporcionan estimaciones precisas. Era algo similar a lo que les mencionaba, pero depende todo, ¿verdad? El nivel de confianza y qué es lo que se quiere, ¿verdad? Ganar precisión o ganar confianza. Y bueno, aquí está la fórmula, ya con el menos y con el más, va a haber un límite inferior y un límite superior, es exactamente lo mismo, este es el estimador menos el factor de confiabilidad multiplicado por de que el error estándar del estimador, y aquí es lo mismo, solamente que en suma, ¿verdad? Solamente que en suma. Entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Siempre el límite inferior siempre va a ir con la resta y el límite superior va a ir con la suma, ¿verdad? Para que este número de acá siempre sea menor que este de acá, ¿verdad? Por ser un intervalo. Siempre va a ser menor este número y este va a ser mayor. Y así representamos al intervalo. Generalmente se para con una coma o con un punto y coma, ¿verdad? Del límite superior, bueno, del límite inferior, el límite superior. Y se coloca quizás entre paréntesis o entre corchetes. Pueden colocarlo de cualquier forma. En esta presentación hay algunos videos que pueden ver ustedes para comprender mejor todo lo que hemos estado viendo. Creo que está en el campus y si no me lo dicen. Y bueno, vamos a comenzar con el primer parámetro, que sería la estimación de la media de una población. Entonces, este sería el primer parámetro. A estimar. Entonces, para la media van a haber distintos casos. Van a haber distintos casos y todo depende del tamaño de la muestra y si conocemos o no conocemos a la varianza poblacional. Entonces, por ejemplo, acá, este primer caso siempre es es a partir de un muestreo que no presenta una distribución normal y aunque la presente se puede también tener este caso, siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. Entonces, en este caso es que es un tamaño de muestra grande, que es n mayor o igual que 30. Les mencionaba esto en el teorema del límite central, ¿verdad? Que se considera grande cuando se tiene que sea mayor que 30. Entonces, y esta otra premisa que dice que se conoce la varianza poblacional. Entonces, esto es fundamental también, que conozcamos la varianza poblacional. Esto no va a ser relevante en el caso en el que nuestra población presente una distribución normal. Después les voy a mostrar como un bosquejo para que ustedes se guíen y no se confundan quizás con todos los casos. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos el caso en el que tenemos una muestra grande. Entonces, cuando se tiene una muestra grande, yo puedo aplicar el teorema del límite central sin ningún problema. Y mi fórmula para el intervalo de confianza sería esta. Si se fijan, conlleva los mismos los tres elementos vistos anteriormente. X barra sería el estimador, que es la media muestral. Este Z es el llamado factor de confiabilidad o coeficiente de confiabilidad. Esto solo
es una notación que es 1 menos alfa medio. Es como una notación que se utiliza. Es en sí para obtener este valor, pero nosotros tenemos unas tablas en donde ya lo vamos a obtener de un solo. Recuerden que este estaba multiplicado por sigma, ¿verdad? Bueno, por, mm, por este error estándar del estimador, ¿verdad? Este de aquí. Recuerden que están estos tres, los tres, podríamos decir, los elementos que conllevan esta fórmula. Entonces, aquí tendríamos esto. Son exactamente los mismos, solamente que obviamente aquí para una media, ¿verdad? Que ya es la fórmula general. Entonces, este es sigma sobre la raíz de n. Esto que tenemos aquí. Entonces, el factor de confiabilidad lo multiplicamos por este, que es sigma sobre la raíz de n. Y ¿dónde vamos a encontrar este? Como les mencioné, en una tabla. Entonces, en todos estos ejercicios, ustedes deben de fijarse bien si conocen o no conocen la desviación estándar y deben de fijarse en el tamaño de la muestra. Vamos a ir viendo caso a caso, ¿verdad? Vamos a ir viendo todos los casos y después les voy a mostrar un bosquejo, ¿verdad? Donde ustedes pues se van a guiar, ¿verdad? Como por ejemplo, para cuál distribución es la que voy a utilizar. Porque en este caso, cuando se tienen muestras grandes, sí se puede aplicar el teorema del límite central. Y va a haber otro caso también que aunque no sean grandes, se puede aplicar. Entonces aquí están lo que les mencionaba, ¿verdad? Los mismos tres elementos que conlleva la fórmula general de un intervalo de confianza. Ya específicamente para una media, Bueno, aquí hay un ejemplo, vamos a ir viendo estos ejemplos. Nos dice por aquí, dice de que en una encuesta sanitaria de cierta comunidad se entrevistó a 150 personas, ya SN es bastante grande. Uno de los detalles de la información obtenida fue el número de recetas médicas que cada persona había tenido que pedir durante el año anterior, dice. El número promedio de recetas fue de 5.8 y se sabe que hay una varianza poblacional, dice, de 9.61. Entonces, primero me piden calcular la precisión para un intervalo de confianza. Recuerden que es la multiplicación, ¿verdad? La que está más menos y esa multiplicación es la precisión de un intervalo de confianza del 95% para el número medio de recetas. Y luego luego me dice, estime el verdadero número promedio de recetas mediante un intervalo de confianza, también del 95%, y que interpretemos el resultado. Entonces, cuando me dice estime, que me está pidiendo el intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, sacamos los datos, tenemos un n que es de 150, es mayor que 30. Siempre que sea así, ustedes tengan la confianza de que van a utilizar la distribución normal. Siempre que sea mayor que 30. Entonces, si su n es mayor que 30, usted tiene la confianza de que va a utilizar la distribución normal. Entonces, o va a utilizar este caso que tenemos aquí. N de 150, el número promedio de recetas fue de 5.8 y la varianza poblacional es de 9.61. Deben de tener cuidado ahí porque la fórmula, recuerden que no lleva varianza, lleva desviación estándar. Entonces se le debe sacar la desviación a la varianza. Esto no se hace, ¿verdad? Si ya le dan la desviación, ¿verdad? Entonces deben de tener bastante cuidado aquí porque si digamos, si aquí colocan, en esta parte de aquí colocan 9.61, desde ahí estaría malo este valor, ¿verdad? Deben de tener bastante cuidado aquí en esta parte. Entonces, obviamente aquí sería sacarle la raíz cuadrada a 9.61 y es 3.1 y sacamos la precisión. Recuerden que la precisión es esta multiplicación, lo que sumamos y restamos a ambos lados del intervalo. Entonces, esta es este valor, ¿cómo lo obtengo? Vamos a utilizar esta tabla que tenemos por aquí. Ya se las muestro. Creo que aquí mismo estaba. Veamos. Sí, creo que aquí mismo la podían ver. Okay. Tenemos esta tabla que es la de los valores críticos. Dice valores críticos de Z para prueba de hipótesis, pero también funciona para intervalos de confianza. La vamos a ocupar para los dos.
Entonces, en esta tabla, fíjense que aquí aparece el nivel de confianza, acá, em, acá, acá arriba, desde el 90 hasta casi el 100%, y el nivel de significación asociado a cada uno de ellos, ¿verdad? Digamos, aquí tenemos que mi nivel de confianza es del 93%, mi nivel de significación va a ser del 7%, ¿verdad? Y aquí está el nivel de significación dado en decimales. Digamos aquí el 10% y en decimales sería el 0.10. Entonces, para intervalos de confianza, yo me voy a ir a esta última gráfico que tengo por aquí, digamos, que es el que tiene dos colas. Recuerden que es el que, similar al dibujo que les enseñaba, ¿verdad? Donde aquí va mi nivel de confianza y en alfa medios para las colas, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta última parte. Entonces, ahorita mi nivel de confianza es del 95%, del 95%. Entonces, este 95%, yo lo que voy a hacer es solo irme aquí a la parte de abajo y fíjense que hay dos casos. Está uno que es con signo menos y otro que es positivo. Entonces, siempre es el mismo. Si ustedes se fijan en todos, es exactamente igual. Uno con signo menos y el otro que es positivo con signo más. Entonces, ustedes siempre van a tomar el positivo. Siempre, siempre, siempre. Siempre se va a tomar el positivo, entonces yo tomaría 1.96. 1.96. Y ese ya es mi valor. Y ese sería mi valor del 95%. También es bien fácil, ¿verdad? Porque ya los tenemos aquí en la tabla. Bueno, era que les estaba compartiendo. Ya lo tenemos aquí en la tabla, entonces es bien sencillo encontrar esos valores. Entonces es por eso que este es 1.96. Todo depende del nivel de confianza que se me dé. Entonces es 1.96. ¿Qué pasaría si les dan otro valor que digamos que no esté ahí, ¿verdad? Que no esté en esa tabla, por ejemplo, que les pidan un intervalo del 80% y no está ahí. Entonces, les voy a decir por acá cómo encontrar ese mismo intervalo y ese mismo valor y es el mismo procedimiento, obviamente si tienen otro nivel de confianza. Entonces, se hace un procedimiento. 1 menos alfa, le voy a colocar aquí, alfa lo voy a colocar así. 1 menos alfa, que es este alfa que tengo aquí, ¿verdad? 1 menos alfa va a ser igual al nivel de confianza, ¿verdad? En este caso lo voy a colocar en decimales, que sería del 95%, 0.95. Despejo para alfa. Entonces yo despejo para alfa y alfa me queda obviamente el 0.05, ¿verdad? Que es el complemento, el 5%. Este es mi nivel de significación. Luego yo tengo que encontrar a alfa medios. Alfa medios. Alfa medios sería dividir 0.05 entre 2, ¿verdad? 0.05 entre 2. 0.05 entre 2 es 0.025, ¿verdad? Si más no me equivoco. Por ahí ustedes corríjanme. 0.025. Sí, Y así ahora, es. sí, ¿verdad? Y ahora voy a hacer 1 menos alfa medios. Si se fijan, por eso aquí dice z de 1 menos alfa medios. Esto es lo que estoy, eso es a lo que voy a llegar. 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. ¿A qué es igual 1 menos alfa medios? Sería 1 menos 0.025. Entonces, si más no me equivoco, sería 1 menos 0.975, ¿verdad? 1 menos, Correcto. sí, 1 menos 0.975. ¿Qué voy a hacer con ese 975? Ya tengo ese valor. Esto es 1 menos alfa medios. Entonces, con ese 0.975, lo que va a pasar es que lo vamos a ir a buscar a la tabla. En la tabla que teníamos anteriormente. La voy a buscar por acá porque no la tengo. Es la tabla normal, ¿verdad? Es lo que la vamos a buscar en la tabla de distribución normal. Veamos, me sale por aquí. Lo voy a buscar ahí en la tabla de distribución normal. Y veamos, lo busco aquí. Acá está. Sí, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? La tabla de distribución normal y voy a buscar 0.975. Como es mayor que 0.5, yo sé que me voy a ir a los valores de Z positivos. Entonces yo me voy a los valores de Z positivos y busco 975. Entonces por acá vamos a ver 975 o el más exacto que haya, ¿verdad?
975, veamos 0.975 aquí, exactamente aquí. 0.9750. Exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor le corresponde a ese que acabo de poner? Entonces, fijan, 1.96. Entonces, lo que forma es 1.96. Entonces, ese es el valor que nosotros encontramos en la tablita. Entonces, esa tablita nos evita estar haciendo todo este procedimiento, pero en realidad se debería hacer todo este procedimiento para encontrar el coeficiente de confianza o el factor de confiabilidad. Yo tendría que hacer todo este procedimiento, irme aquí a la tablita y buscar el valor. Siempre va a ser positivo, siempre. Entonces, si les piden otro coeficiente, digamos, si les dan, bueno, si les piden otro nivel de confianza que no esté en la tabla, entonces ustedes lo podrían encontrar perfectamente con este procedimiento. Les dicen del 80%, del 70%, del 75% al 85%, y ese no está en la tabla, entonces ustedes lo hacen de esta forma. Solamente que 1 menos alfa sería del 80%, es decir, 0.8, y cambiarían estos valores y cambiaría esto de acá, ¿verdad? Entonces, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces aquí encontramos 1.96, que fue el que nosotros colocamos. No lo redondeen, coloquen los valores totalmente exactos, ¿verdad? Usted dice 1.96, ¿por qué no pongo 2? No, ¿verdad? Debe ser bien preciso aquí, ¿verdad? Entonces aquí colocamos el 1.96, que es el valor que me da. Si no encuentran el valor exacto, es decir, aquí estaba el valor exacto, pero si no se encuentra el valor exacto, se tiene que tomar el más cercano o hacer podría decirse un promedio de los dos valores más cercanos. Por ejemplo, si aquí tuviera que me hubiera salido ahí 0.9752, vaya, y no está este 50, este 56, que son los que más se acercan. Entonces yo podría hacer un promedio de estos dos valores, pero no estos dos valores en sí, ¿verdad? De los Z, ¿verdad? Del 1.96 más el 1.97 y eso dividirlo entre 2 y tomar ese valor como el valor más cercano, el promedio de los dos. Si no se encuentra el valor cercano o si no se encuentra el valor exacto. Entonces se hace un promedio de los dos cercanos, pero obviamente el promedio de los valores de Z. En este caso sería 1.96 más 1.97 entre 2 y se toma ese valor como el valor de Z. Bueno, entonces esto es solamente para encontrar este valor que es el factor de confiabilidad. Ya sabemos cómo encontrarlo si no sale en la tabla. Pero ustedes utilizan la tabla, ¿verdad? No es necesario que estén haciendo este procedimiento, pero existe ese procedimiento, ¿verdad? Luego lo multiplicamos por la desviación entre la raíz de n, ¿verdad? Y eso nos sale este valor de acá. Les aconsejo que si no lo hacen directamente en la calculadora, es decir, si lo hacen por partes, es mejor que lo hagan directamente en la calculadora para que les salga de un solo este valor. Pero si no lo hacen directamente en la calculadora y comienzan a hacer primero esta división, que sería 3.1 entre la raíz de 150, entonces tienen que colocar bastantes decimales para que no haya... para que aquí no dé un valor diferente, ¿verdad? De que no haya tanto error, ¿verdad? Entonces, mejor lo ponen de un solo en sus calculadoras, ¿verdad? Esto lo pueden colocar de un solo en sus calculadoras y que les dé este valor exacto, ¿verdad? Y si no, si lo hacen por partes, traten de colocar la mayor cantidad de decimales siempre y ya hasta el final, pues pueden colocar 2 o 3 decimales, ¿verdad? Ya para la respuesta final. Entonces aquí la precisión es de 0.496, perdón, y ya para encontrar el intervalo lo único que hay que hacer es colocar el estimador, ¿verdad? Entonces aquí está el intervalo del 95%, va a ser igual a esta fórmula donde ya se hizo este producto que es la precisión. Entonces aquí sería la media más este producto, que en dado caso sería la media más menos ese producto que ya lo habíamos sacado, 0.496, y lo que se hace es 5.8 menos este valor y para el otro 5.8 más este valor y se obtiene lo que es el intervalo de confianza de 5.3 a 6.3. Entonces ese es el verdadero número promedio de recetas médicas, ¿verdad? Entonces una interpretación sencilla es esta, ¿verdad? Que se tiene un 95% de confianza de que el verdadero número promedio de recetas médicas está entre estos dos valores.
de 5.3 a 6.3 recetas, por decir algo. Y el otro, o la otra interpretación es que en el muestreo repetido se tiene un 95% de confianza que todos los intervalos construidos de esa misma forma van a contener el verdadero valor del parámetro de la población y solamente un 5% de ellos no lo contiene. Pero generalmente se utiliza esta interpretación, ¿verdad? La que tenemos aquí, una interpretación más sencilla, podríamos decir. Bueno, entonces este es el caso 1, donde ustedes tienen en cuenta que este es el caso en el que el tamaño de muestra es grande. Y ahí siempre van a utilizar la distribución normal. Ahora, este es otro ejemplo similar, lo pueden seguir y ustedes verlo, ¿verdad? Es exactamente similar, siguiendo los mismos pasos. Entonces, ahora vamos a ver el otro caso. El otro caso que tenemos por aquí es que se tiene un tamaño de muestra pequeño. En este caso, se tiene un tamaño de muestra pequeño y el muestreo es a través de una distribución normal o se presenta un muestreo que presenta una distribución normal. Y la diferencia, bueno, una diferencia es que se tiene un tamaño de muestra pequeño y se debe conocer la varianza poblacional. Entonces, esta es aquí la importancia. Si se conoce la varianza poblacional, aunque el tamaño de muestra sea pequeño, porque para tamaños de muestras pequeños no puedo utilizar el teorema de límite central para utilizar lo que ya conocemos, ¿verdad? De que la media de las medias es igual a la media poblacional y que la varianza de las medias era aquello que teníamos por allá, ¿verdad? Pero si se tiene este supuesto de que se conoce la varianza poblacional, entonces yo siempre puedo utilizar la distribución normal. Entonces siempre puedo hacer uso de ella. Al final es exactamente el mismo o la misma fórmula que tenía anteriormente, exactamente la misma. Pero con este énfasis de que se conoce la varianza poblacional. ¿Cómo voy a saber que conozco la varianza poblacional? Depende del encabezado del ejercicio. Fíjense aquí, dice, se sabe que los estudiantes de una provincia duermen un número de horas diarias que se distribuye según una ley normal. Aquí ya cumple un supuesto que se distribuye normal, con una desviación estándar de 2 horas. Fíjense que aquí no me han dicho de que yo he encontrado o que he sacado una muestra, sino que ya me dan la desviación estándar desde antes que me digan lo de la muestra. Aquí ya dice, a partir de una muestra de 21 alumnos, se encontró que duermen un número diario de 7.14 horas. Este promedio es de esta muestra de 21 alumnos, pero esta desviación estándar no es de esta muestra. Entonces ustedes deben de saber identificar cuando una desviación estándar o cuando una varianza es o no de la muestra, ¿verdad? En este caso no, lo de la muestra solo me lo está dando un promedio. Entonces este promedio yo lo pongo así, ¿verdad? Un promedio de 7.14. Pero la desviación estándar es poblacional en realidad, ¿verdad? La coloco como sigma también, pero en realidad bueno, es poblacional porque no me están diciendo que viene de esta muestra, si no, aquí me hubiera hecho el ejercicio. Se distribuye normal y ya punto. A partir de una muestra de 21 años se tiene un número promedio de esto y una desviación estándar de esto. Entonces, esa desviación estándar sí sería muestral, ¿verdad? Porque vendría a partir de la muestra. Si se fijan en el ejercicio anterior, creo que por aquí veamos, veamos si por acá... vamos a ver. Bueno, veamos por acá, en este de acá, dice que se entrevistó a 150 personas. Desde aquí ya nos dan de que la muestra. Y dice de que el número promedio de ella fue de 5.8, aunque aquí, fíjense que aquí es otro ejercicio donde nos dan la varianza poblacional, aunque aquí no importa si se conoce o no se conoce, porque en realidad el tamaño de muestra es grande. Pero aquí dice, se sabe que hay una varianza poblacional de 9.61. Entonces, con ello también ya le están especificando que es la varianza poblacional la que se tiene, ¿verdad? Entonces, aunque aquí no es necesario ese supuesto, en realidad, porque el tamaño de muestra es grande, en realidad no es que sea necesario. Pero en este caso sí, ¿verdad? En este caso sí es necesario cuando se tiene un tamaño de muestra pequeño. Aquí sí es totalmente necesario cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar por aquí un diagrama que vamos a seguir más adelante, por decir así, por si ustedes tienen... vamos a ver, creo que
porque va a ser bien importante y ustedes siempre, por decirlo así, como que se tienden a confundir después con las fórmulas, cuál de ellas utilizo o cuál, si tengo un tamaño de muestra pequeña, qué voy a hacer. Entonces por aquí les voy a, bueno, vamos a ver, les voy a colocar por aquí este diagrama para que lo vayamos viendo. Aquí va a ser exactamente similar a como lo hicimos anteriormente. Calcular el factor de confiabilidad y todo es seguir la misma fórmula. Lo fundamental en estos ejercicios es saber identificar, como les menciono, qué es lo que vamos nosotros o cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso tengo muestras pequeñas, pero conozco la varianza poblacional. Entonces, siempre utilizo mi misma fórmula que tengo aquí. Entonces, hago el mismo procedimiento. Puedo encontrar esto antes. Bueno, acá era porque me lo pedían, encontrar que sigma sobre la raíz de n, en este caso nuestro n es pequeño. Entonces, y me piden un intervalo del 99%. Encuentro un intervalo de confianza para estimar el número promedio de horas diarias de sueño de los estudiantes con un 99% de confianza. Entonces, aquí está, utilizamos la misma fórmula, si se fijan, y sacamos el z, que ahora va a cambiar, ¿verdad? Porque es para uno del 99. Entonces, yo me voy por acá y busco la del 99, está por aquí. Me voy al valor final, el positivo es 9.576. El 9.576 es el que vamos a poner aquí y el que se puso aquí, ¿verdad? De 2.576, perdón. 2.576 y este que ya se había calculado aquí, ¿verdad? 0.436. Se multiplica, se tiene esto, luego primero se resta y después se suma y se obtienen estos valores de aquí. Entonces al final dije, se puede afirmar con un 99% de confianza que el verdadero número promedio de horas diarias de sueño está entre 6.02 y 8.26 horas. Entonces, es exactamente similar, ¿verdad? A lo que, bueno, la fórmula al menos, pero sí tiene diferencia porque aquí ya hay un tamaño de muestra pequeño. Por aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden seguir, ¿verdad? Fíjense que aquí ya dice que la varianza es poblacional. Entonces, ustedes dicen, ya se cumple ese supuesto. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver y tienen otro ejemplo aquí exactamente de ese mismo caso. Entonces, por aquí vamos a seguir como este diagramita, que fíjense que este nos da para cuando nosotros no sepamos qué fórmula utilizar. Entonces, siempre se va a tener este supuesto de que la población es normal. Digamos que cuando sea quizás muestra grande no es tan necesario, pero lo dejamos así. Luego dice, ¿se conoce la desviación estándar poblacional o la varianza poblacional? Esta es la gran pregunta que ustedes deben hacerse siempre en los ejercicios de medias. Ahorita solo estamos viendo medias. Entonces, usted dice, ¿la conozco o no la conozco? Entonces debe saber e interpretar si está o no está la desviación estándar poblacional. Entonces, si está, usted ya sabe, utiliza la distribución normal. Este es como el caso 1 que fue el que estamos viendo. Si no está, entonces se pregunta, ¿la muestra es mayor que 30? Entonces, si la muestra es mayor que 30, entonces se utiliza también la distribución normal. Pero si la muestra no es menor que 30, o no, bueno, no es mayor que 30, es decir, se tiene un tamaño de muestra pequeño y no conoce la desviación estándar poblacional, entonces se utiliza la distribución T. Entonces, guíense por este diagrama. ¿Qué es la distribución T? Ya la vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Que es otra distribución que se utiliza cuando se tienen muestras pequeñas y se quiere hacer inferencia sobre la media de la población. Entonces, para eso se utiliza la distribución T de Student. Entonces, sigan este diagramita por si se confunden con todo lo que les mencioné el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este diagrama como que les facilita así las cosas y ustedes saben si utilizar o no la distribución normal, que fue todo lo que vimos hoy. Hoy vimos básicamente este caso y quizás este caso de aquí también lo incluimos y aquí
Por aquí estaría el otro caso que aunque las muestras sean pequeñas, aunque el tamaño de muestra sea pequeño, pero si se conoce la desviación estándar poblacional, entonces siempre se utiliza la distribución normal. Y cuando pase este otro caso es donde vamos a utilizar la distribución T de estudio. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase que veamos, creo que el día de mañana, veamos las medias, ok. No, creo que el día de mañana no vamos a tener clase. Quizás la siguiente semana sí tengamos clase de lunes a miércoles o si ocupamos un jueves, vamos a ver. Y, pero esta semana nos vamos a quedar por aquí. Entonces, vayan estudiando, ¿verdad? Vayan haciendo la tarea, quizás ya puedan ir empezando haciendo los ejercicios de distribuciones muestrales que hay, ¿verdad? Hay distribuciones muestrales o hay ejercicios sobre distribuciones muestrales y también empezando quizás a hacerlo de intervalos de confianza. Y bueno, si no tienen dudas o alguna pregunta. Lick, Sí, dígame. solo pedirle o recordarle, y disculpe, que nos fije la clase de ayer y la de hoy. Ah, sí, tiene razón. En la clase de ayer ya se la voy a mandar ahorita y cuando se haga, bueno, cuando se convierta la de hoy se las envío, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya se las voy a mandar. Gracias, Lick. Sí, bueno. Lick, Entonces, sí, dígame. buenas tardes. Buenas. Mire, Sí, yo tengo una duda, sí, no con respecto a la clase, ¿verdad? La clase sí. estuvo más que clara, Ujú, ok. sino con respecto al examen, ¿verdad? Sí. Ya que yo pensé que el examen tira como la respuesta, cuando uno tiene una respuesta incorrecta, ¿verdad? Ajá, sí. No le da como la revisión o Ajá. retroalimentación, ¿verdad? Sí, Ya entiendo. que yo me equivoqué en ciertas preguntas y esas preguntas son con decimales, entonces yo quedo Ujú. como, Sí, ¿será tiene algún razón. decimal que puse mal? Porque yo Ujú, estaba seguro que eso era, pues entonces no sé si fue está algún bien. decimal o Sí. si esto se puede cambiar. Sí, mire, mándeme si quieren las que usted tiene dudas, ¿verdad? Me las puede enviar. Lo de las respuestas correctas, muchachos, se ha quitado por de que porque siempre, bueno, se tienen bancos de preguntas aquí todo, pero siempre se los compartían de periodo a periodo y siempre había bastante, por decir así, bastante copia en los exámenes, entonces por eso se ha quitado esto de las respuestas correctas. Pero si usted tiene dudas, me puede escribir, ¿verdad? El día de hoy les estaré de que contestando, porque creo de que ayer me escribieron algunos y no les he contestado, pero no se preocupen, ¿verdad? Ustedes tienen dudas, escríbanme. Y yo les digo cuál era la respuesta correcta. Si ustedes no fue por mucho que se equivocaron, ¿verdad? O algo lo podemos de que rectificar, porque el sistema es bien exacto, ¿verdad? Si uno no coloca esa respuesta tal cual, entonces se la toma mala, ¿verdad? Y ya, entonces se puede verificar, ¿verdad? Entonces ustedes siempre que tengan dudas, siempre escríbanme, ¿verdad? Y podemos verificar ahí, ¿verdad? Su examen. Sí. Gracias, Lick. Sí. Muchas gracias, Lick, por Ok. la retroalimentación. Sí. Bueno, Otra pregunta, ¿de dígame. qué horario a qué horario está para poder preguntarle y enviarle Sí, me puede mi preguntar caso? siempre después de la clase, digamos a las 3 de la tarde. De 3 a 4 le puedo contestar cualquier duda y después cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Quizás en la noche le conteste o algo, le puedo contestar, pero siempre puede preguntarme de 3 a 4 y ahí pues esa es mi hora de consulta. Y ya si tengo tiempo después, pues les contesto después y me hacen después preguntas. Sí. Bueno, Lick, Sí, muchísimas gracias. ok. Bueno, entonces nos quedamos por aquí el día de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar en la siguiente clase, ¿verdad? Ya sería el día lunes. Entonces que tengan una feliz tarde y siempre estudien, ¿verdad? Nos Gracias, Lick. vemos, Nick. Bueno, Gracias. Gracias, Lick. Buen bueno, día. gracias. Muchas gracias. Gracias, Feliz Lick, día. buen día, nos vemos. Bueno.